Comunidad, muy buenos días, tardes o noches. Esto es Manifiesto Mexicano y, porque somos pueblo y tenemos muchas historias que contar, comenzamos. Hoy, Manifiesto Mexicano te tiene preparado un tema interesante y sobre todo apoyado por ti. Por esto mismo te traemos a los 3 presidentes más señalados por los mexicanos en la historia. Muchos hemos escuchado hablar de Antonio López de Santana y de sus enormes errores tanto en la política como en la milicia mexicana. E incluso, debido a sus decisiones, se perdió gran parte del territorio mexicano. Pues bien, aquí conocerán un poco más de este polémico personaje. Santana fue un político y militar mexicano que ocupó la presidencia durante el siglo XIX. Además de ser inteligente y estratega, también fue todo un Roberto Palazuelos de su época. Un personaje que llamó mucho el interés de los mexicanos por sus proyectos y fracasos. ¿Pero a qué nos referimos? Bueno, pues Antonio López de Santana fue uno de los presidentes de México que ocupó la presidencia por más rato, 11 veces para ser exactos, aunque académicos e instituciones sostienen que fueron 6 u 8, pero esto no está en discusión. Los logros y fracasos de este personaje a lo largo de los años se han hablado por mucho, ya sea por sus éxitos militares o bien por la pérdida de territorios bajo su administración, aunque también su vida de narciso, autoritario y personalista lo caracterizaron. Su gobierno se conoció por ser autoritario y dictatorial. Por ejemplo, en su último mandato en la presidencia prohibió la libertad de prensa, anuló los derechos individuales y todos sus oponentes los envió al exilio. E incluso, en su estadía como presidente, se destinaban los bienes del Estado al despilfarro y al lujo, característica resaltante de su gobierno, pues tenía un interés muy personalista por enriquecerse, lo que causó mucho malestar en su gobierno. También aumentó los impuestos hasta caer en lo irracional, porque cobraban impuestos por tener perros o ventanas en los hogares. Y lo que fue más sonado fue que Santana, a finales de su gobierno, obligó a referirse a su persona como Su Altésima Serenísima. Entonces, hacerle la barba era un requisito obligatorio. En alguna ocasión le cuestionaron por qué había vendido la mitad del territorio mexicano, a lo que él respondió: ¿vender yo la mitad de México? Por Dios. ¿Cuándo aprenderán los mexicanitos que si este barco se hundió no fue solo por los errores del timonel, sino por la desidia y la torpeza de los remeros? Por lo que su vida personalista y narcisa fue mal vista por muchos. Era un hombre rico, poseedor de haciendas, pero en realidad él no deseaba fortuna solamente, sino prestigio y reconocimiento público. Apoyó y financió, por ejemplo, la guerra contra los Estados Unidos basada en los beneficios vínculos que mantenía con la Iglesia Católica. Otro ejemplo fue el 21 de noviembre de 1838, cuando Francia le declaró la guerra en México. En Veracruz, Santana, durante el confrontamiento, perdió una pierna y mandó posteriormente hacer una ceremonia funeraria en honor a su pierna perdida. Santana fue un sujeto que gustaba de exagerar de su persona. No obstante, cabe reconocer que Santana tuvo méritos, pues luchó en más batallas que Napoleón I y George Washington juntos. Emprendió el llamamiento en 1854 para el himno nacional mexicano. Para ello convocó el concurso para la creación del himno, que está en uso hasta nuestros días, ofreciendo un precio a la mejor composición poética que puede servir a la letra a un canto verdaderamente patriótico. Y durante su gobierno, España, el 28 de diciembre de 1836, admitió la independencia del pueblo mexicano. Es más, el México de Santana también fue considerado como el primer comercializador de chicle como uso masticable. Y para concluir, después de una vida llena de aventuras y extraordinariamente intensa, don Antonio murió de viejo en su cama, como debe morir un vivo. Carlos Salinas es considerado como el villano favorito para unos y el innombrable para otros, pues actualmente es la referencia de la corrupción política. No obstante, se admite que su perfil es la de un intelectual y la de un emprendedor a principios de su gobierno. Lamentablemente, Salinas, como todo buen priista, pasó al lado oscuro de la fuerza, así como todo un Cid egresado listo para conquistar a la galaxia entera.
Bueno, no tanto así, pero sí. Carlos Salinas, en sus inicios, se formó como un tecnócrata en el extranjero, consolidándose como un economista con habilidades y conocimientos técnicos para manejar las distintas variantes económicas de México, lo que paulatinamente le dio los elementos para regir a la administración del gobierno mexicano y así consolidarse como un rey presidente. Carlos Salinas ascendió a la presidencia como todo un orgulloso Napoleón Bonaparte. Por esto mismo, en una de las elecciones más discutidas en las que ocurrieron diversas irregularidades. Pero antes, contextualicemos de manera breve el ascenso de Lord Voldemort al poder. De Salinas. El 6 de julio de 1988, por primera vez en el México moderno, se vio una candidatura de oposición como la de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el amigazo del pueblo de ese entonces, no tanto como Chabelo, lo cual expuso a Cárdenas la posibilidad de asumir la presidencia de la República. Sin embargo, esa misma noche de elección, los datos que liberaba la Comisión Federal Electoral se interrumpieron de manera abrupta, dándose así una caída del sistema. Más adelante, en la Secretaría de Gobernación, los candidatos Manuel Cloutier, Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Ibarra denunciaron la ilegalidad. Días posteriores a la elección, se realizaban manifestaciones que expresaban el mismo descontento. Aunque el resultado final fue 50% para Salinas, 31% para Cárdenas y 17% para Cloutier. La oposición exigía que se hicieran públicas las boletas de votación para aclarar las anomalías, pero estas fueron destruidas por decisión de la Cámara de Diputados, controlada en ese entonces por el PRI. Más adelante, la administración del señor Oscuro, Salinas, se vio marcada por varios actos señalados por la población, entre ellos la privatización de paraestatales como Pemex, CFE, Telmex y la Banca Mexicana, y sobre todo la creación del Tratado de Libre Comercio, creada a pesar de la inconformidad de los pequeños empresarios. En su mandato de igual manera surgió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, en 1994, con la movilización de grupos indígenas en el sur del país, principalmente en Chiapas, inconformes por el gobierno de Salinas. Pero posiblemente lo más señalado fue lo ocurrido en 1994, cuando asesinaron al precandidato del PRI, Luis Donaldo Colosio. De ahí que la Vox Populi ha señalado a Carlos Salinas de Gortari como el actor intelectual. De este modo, se conformó oscuramente una parte triste de la historia de México. Al terminar el sexenio, su hermano Raúl Salinas fue acusado de enriquecimiento ilícito por más de $160 millones, por lo que en marzo de 1995 fue encarcelado. Un año antes, en 1994, el 28 de septiembre, fue asesinado el entonces secretario general del PRI, Francisco Ruiz Massieu. De acuerdo con las indagatorias judiciales, Raúl Salinas habría sido el autor intelectual del homicidio. Sin embargo, fue puesto en libertad en 2013, tras no encontrarse pruebas que ameritaban los delitos del homicidio y enriquecimiento ilícito, regresándole finalmente sus propiedades y cuentas bancarias. A más de esto, no solamente Raúl se involucró, también lo estuvo Enrique Salinas de Gortari, el hermano menor de Carlos Salinas. Enrique se mantuvo fuera de los reflectores de la política. No obstante, se le adjudica ser el cerebro financiero de Raúl Salinas, quien se hizo de una fortuna millonaria y propiedades en México y el extranjero. Enrique fue investigado por lavado de dinero en Francia, cuyas autoridades giraron una orden de aprehensión en su contra. Trágicamente, el 4 de noviembre de 2004, fue encontrado muerto al interior de un vehículo en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, con una bolsa de plástico atada en la cabeza. Antes de pasar con el presidente más odiado, cabe mencionar que no podemos poner a nuestro presidente actual y príncipe de los memes mexicanos, a Enrique Peña Nieto. Sabemos que hay razones para odiarlo, como es el caso de Ayotzinapa, Atenco, la Casa Blanca y la visita de Trump. Pero la historia se encargará de juzgarlo. Gustavo Díaz Ordaz fue un abogado y político mexicano que ocupó el cargo como presidente de México el 1 de diciembre de 1964 al 30 de noviembre de 1970. En su gestión presidencial, la economía nacional tuvo uno de sus mayores crecimientos,
de un orden de entre el 6 al 8% del Producto Interno Bruto, y la inflación se mantuvo mínimos que no volverían a tenerse en el país en las siguientes décadas. Sin embargo, en los periódicos nacionales, su imagen aparecía en la caricatura como un simio y también como una figura grotesca del poder. A más de esto, el presidente simio, además de feo, era duro, autoritario y tirano en potencia. Y claro, su deporte favorito era callar manifestaciones y hacer menos a la democracia, por lo que él llevaba dispuesto a matar a conseguir el bienestar de la república. Por ello, se caracterizó por un ejercicio del poder rígido y autoritario, y que no toleraba la crítica y mucho menos la disidencia. Su personalidad enérgica y severa dio paso a la acentuación de un autoritarismo presidencial. De ahí que varias voces se unieron para enfrentarlo. Es por eso que en julio de 1968 se inició una serie de manifestaciones y marchas estudiantiles en la Ciudad de México que criticaban el autoritarismo del gobierno. Quienes lo conformaban fueron los estudiantes de la UNAM, los del Instituto Politécnico Nacional y todos los centros educativos de la Ciudad de México. Después, asociaciones de maestros y sindicatos hasta convertirse en un gran movimiento social. El punto clave del sexenio de Díaz Ordaz llegó a la noche del 2 de octubre de 1968, unos días antes de las Olimpiadas de México. En el 2 de octubre se convocó una manifestación de la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco. El movimiento ya estaba declinando con muchos de sus líderes encarcelados, pero el ambiente social estuvo muy tenso a 10 días de iniciarse los Juegos Olímpicos. Unos minutos después de iniciar la manifestación, con los líderes que quedaban libres y un orador en el tercer piso del edificio Chihuahua, un helicóptero del ejército mexicano lanzó unas bengalas sobre la multitud. Con esta señal, militares, paramilitares y francotiradores abrieron fuego contra los 5,000 manifestantes, que en su mayoría eran estudiantes. El número de muertos es desconocido hasta la fecha, pero se sitúa entre 300 y 500, con más de 2,000 detenidos. Este fue el fin del movimiento estudiantil, y los Juegos Olímpicos se celebraron 10 días después en la Ciudad de México sin incidentes. Años más tarde, la verdad salió a flote, a pesar de que su noticia no fue difundida como tal. Como era de costumbre, el presidente simio daba órdenes de reprimir cualquier protesta en contra de su régimen. Durante su quinto informe de gobierno de 1969, el presidente Gustavo Díaz Ordaz dijo: "Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado". Él consideraba que había cumplido con su deber al salvar a México del comunismo, cuya implantación jamás fue uno de sus objetivos del movimiento estudiantil. Díaz Ordaz dejó de ser presidente en diciembre de 1970 y murió el 15 de julio de 1979, llevándose a su tumba, eternamente quizá, el odio de los mexicanos. Aunque nuestra nación haya sido mutilada y golpeada por tiranos y villanos, México sigue siendo puro. Su gente, su espíritu, su potencia, su historia y su corazón. Y queda en todos nosotros protegerlo. Nuestras voces y nuestras acciones son quienes nos definen. Luchemos por un cambio positivo, así como lo hicieron las personas del 68, del 2 de octubre. Manifiesto Mexicano te da las gracias por ayudarnos en este video, y lo reiteramos por todos ustedes que nos ven y a los que nos ayudaron a participar en la encuesta de redes sociales. Si te gustó el video, dale like. Si aún no estás suscrito a nuestro canal, te invitamos a unirte a la comunidad. Si hay algo que tengas que decirnos, realízalo en la caja de comentarios. Así nos ayudarás a seguir creciendo. Para Manifiesto Mexicano, yo soy Andrés Galindo. Hasta la próxima.